Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Diana Carrillo y pertenezco al Instituto Tecnológico Universitario Sucre. Yo voy a realizar un informe final de auditoría. Este es un trabajo de titulación. Estoy cursando el nivel quinto A, a cargo del ingeniero Henry Tomala. Ya, voy a hablar sobre qué es un informe final de auditoría. Eh, el informe final de auditoría tiene como objetivo proporcionar suficientes subsidios para que los gerentes evalúen si la empresa está logrando los resultados planificados, teniendo esto en cuenta para reducir los riesgos de fallas en los procesos internos que pueden afectar al negocio de la empresa. Esta herramienta debe resaltar hechos positivos y negativos, así como sus conclusiones para que los positivos sirvan de ejemplo y sean reconocidos, mientras que los negativos se corrige lo antes posible, realizando una auditoría. Una de las características de los informes de auditoría eficiente es la presentación clara, objetiva e imparcial de todos los elementos planteados. Con esto se vuelve de suma utilidad direccionar las acciones administrativas oportunas. Es fundamental que este instrumento técnico se base en pruebas contundentes y para formalizar los resultados de la auditoría, presentar los eventos detectados, por ejemplo, así como informar a la dirección, controladores y consejos de administración y fiscal la descripción exacta de cómo van los procesos y actividades de la empresa. Por lo tanto, el informe de auditoría ayudará a corregir estos problemas, evitar que afecten negativamente a la calidad de los productos, servicios o imagen de la marca. Puede ser de una empresa o puede ser de una organización. Ya, ¿cómo voy a hacer un informe final de auditoría? Los informes de final de auditoría pueden tener distintas estructuras, pero según la ley de auditoría debe tener unos apartados mínimos que son los siguientes. Identificación. En la identificación, ¿qué debe ir? ¿Qué debo poner yo como auditora? Debo poner cuentas anuales o estados financieros, objetos de auditoría y personas que se encarguen del informe final de auditoría de cuentas. La opinión. En esta parte yo debo manifestar de forma clara y precisa si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de una entidad que yo voy a auditar. Ya. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la importancia de mi informe como de auditoría. El informe de mi auditoría debe ser extremadamente importante porque es a través del que los gerentes tendrán una imagen de cómo están sucediendo los procesos operativos, además de obtener datos reales para corregir fallas y plantear inconvenientes. Con este documento, con mi documento en mano, es posible estar a tanto de los riesgos que están produciendo con el incumplimiento de las normas, procedimientos internos o incluso con la legislación vigente. Un informe de auditoría que yo voy a realizar debe ser eficiente, que debe mostrar la eficacia de los controles internos, lo que garantiza una mayor seguridad para la operación en su conjunto. También deben ir verificando el estatus del control contable, financiero y operativo. Por ejemplo, es posible mejorar los procesos, agregar más calidad a los productos y credibilidad a las marcas, entregando a los clientes la confianza y tranquilidad de recibir un excelente producto o servicio. A través de mi informe que yo voy a entregar, también se exponen hechos que puedan afectar los resultados de la empresa. A menudo pueden ser confidenciales, lo que requiere seriedad en la forma en que se utiliza. En otras palabras, es necesario comprobar si está aplicando buenas prácticas de gobernanza y también cómo se utilizan las herramientas de privacidad a lo largo del ciclo del tratamiento, desde el diseño del producto o servicio hasta el final del proceso. Ya, aquí voy a hablar sobre la elaboración y la presentación del informe final de mi auditoría.
El informe final de auditoría es el producto último que yo voy a realizar como auditora, por medio del cual voy a exponer observaciones, conclusiones, recomendaciones por escrito, el cual debe contener juicios fundamentales en las evidencias obtenidas a lo largo del examen con el objeto de brindar suficiente información acerca de los desvíos o deficiencias más oportunas. Ya. Las características de mi informe final que yo debo poner unas características que estén acorde a mi informe de auditoría. Entonces aquí trascendencia, aquí esto de la trascendencia voy a, voy a informar la eficiencia del informe, de mi informe, decrece cuando se incluyen asuntos trascendentes, por ello los temas involucrados deben ser suficientemente significativos como para merecer ser informados y captar, ya que es a ellos a quien van dirigidos. Los beneficios y oportunidades. Aquí debo considerar los beneficios y las oportunidades de la información. El informe preliminar debe tratarse por mi persona, que yo voy a ser la auditora, y el definitivo debe remitirse a los destinatarios en el tiempo planificado. Exactitud y beneficios de la información del sustento. Aquí al fin de garantizar que mi informe de auditoría no contenga errores, ya sea presentar los hallazgos y las observaciones, las causas y los efectos de las recomendaciones de remediación, es necesario que el supervisor mi supervisor aplique procedimientos adecuados para que me revise mis papeles de trabajo y controle la calidad, objetividad y enfoque. Aquí las observaciones deben ser presentadas de manera objetiva y clara. Ya, precisión, claridad y simplicidad. En mi redacción debo poner un estilo preciso y simple con un lenguaje sencillo y claro para que el lector lo entienda y sepa de qué forma yo he realizado mi auditoría. La actitud constructiva. Yo debo evitar la utilización de frases que genere una actitud defensiva, debo mejor realizar una reacción que los lectores de mi auditoría tengan una reacción positiva. También yo debo como auditora presentar o debo pensar y redactar positivamente, realizar una redacción y realizar al último de mi auditoría una revisión minuciosa de mi informe. Ya. Organización de los contenidos del informe. Aquí en esto yo debo poner una carátula, título y encabezamiento y un número que identifique que identifique al destinatario y el cuadro normativo. En el informe debo especificar a quién o a quiénes va dirigido y las causas de su ejecución. Ya, esas serían las características. En la siguiente presentación voy a hablar sobre mi redacción y revisión del informe. Durante el transcurso de la auditoría, de mi auditoría que yo voy a realizar, el supervisor debe revisar mi trabajo y así él debe asegurarse de que mis papeles de trabajo reúnan evidencias suficientes y competentes que avalen la observación, conclusión y recomendaciones que yo voy a incluir en mi informe que yo voy a entregar. Ya. Estructura y contenido del informe. En esta estructura yo debo poner como auditora fecha, que aquí debe fichar el informe con la fecha que se concluyó la revisión para que el reporte sea oportuno. Debe establecer fechas máximas entre las fechas de conclusión de la revisión y la entrega definitiva del reporte. El destinatario. El informe que yo voy a emitir por mi persona, que yo voy a ser la auditora interna, debe ser dirigido al funcionamiento que reporta y funcionarios responsables, directivos de las actividades que estuvo sujeta a revisión. Cuando una revisión ha sido hecha siguiendo instrucciones y autorización de altos directivos de la organización, mi informe debe ser dirigido a este mismo. Introducción.
En la introducción, yo auditora interno, debo revelar la naturaleza, el alcance, limitaciones y fecha de discusión del informe con administración. Los antecedentes, la naturaleza general de las actividades operacionales auditadas debe ser incluida dentro del informe para orientar al lector del informe. Resumen de aspectos principales. Ya. Aquí yo como auditor interno debo incluir en esta parte del informe los aspectos importantes tratados haciendo una relación a los mismos. Presentación de los aspectos individuales. En esta parte yo voy a poner, o voy a incluir una serie de secciones que traten individualmente de situaciones pertinentes a cada caso tratado. Párrafo final y firma. Aquí en esta parte yo debo conformar el cierre en el que yo como auditora interna voy a expresar mi apreciación acerca de la cooperación y asistencia brindada durante el trabajo ejecutado. En esta parte se puede incluir comentarios, direcciones de la persona o de la empresa que yo voy a auditar respecto a los hallazgos de la auditoría interna que yo he realizado. En la distribución, el informe que yo voy a entregar debe distribuirse a los órganos que el manual de auditoría indica y a las áreas afectadas. Esta distribución debe hacerse con los conocimientos como evidencias de recepción para arte de las áreas afectadas o involucradas en la resolución de las observaciones y mejoras planteadas. Esto es cuanto a las características, a la estructura. Ya, aquí es qué es lo que yo como auditor indico en el informe de final de auditoría. En este informe de auditoría yo voy a indicar mediante la opinión mía si la empresa cumple con los marcos de información financiera aplicable y si la contabilidad refleja la imagen fiel de la compañía. Por lo tanto, en este informe final de auditoría indico la opinión de los auditores de las cuentas en base a unas evidencias contables y financieras de la empresa. Ya, ¿cómo yo voy a terminar una auditoría? Dentro del proceso general del informe de mi auditoría de los estados financieros, la parte final es cuando yo como auditor voy a entregar evidencias suficientes y adecuadas para poder formular mi opinión. El informe de auditoría puede tener varios tipos de opiniones del auditor, o sea, de mi persona como auditor. Entonces aquí una opinión mía como auditora puede ser no modificada o favorable. ¿Qué significa esto? Que el informe de auditoría no concluye con ninguna salvedad, ya que los estados financieros cumplen con la normativa financiera aplicable. Otra opinión puede ser, otra opinión mía como auditora puede ser con salvedades. ¿Esto qué significa? Que el informe de auditoría incluye una o algunas salvedades, ya que el auditor ha concluido algunas incorrecciones materiales, por lo que no afectan de forma generalizada a los estados financieros. Esta incorrección son identificadas individualmente o de forma agregada. Otra opinión mía como auditora puede ser desfavorable o adversa. ¿Esto qué quiere decir? Que el informe de auditoría contiene una opinión desfavorable o adversa cuando el auditor concluye que las incorrecciones son materiales y generalizadas en los estados financieros. Otra opinión que yo puedo dar como auditora puede ser denegada o abstención de opinión. ¿Esto qué quiere decir? Que en el informe que yo voy a entregar como auditora va a contener una opinión denegada o yo como auditora voy a abstenerme a opinar, ya que no tiene evidencias suficientes para poder formular una opinión o cuando en circunstancias extremadamente poco frecuentes que se suponga la existencia de múltiples incertidumbres. Esto en cuanto a la opinión, en cómo, cómo yo puedo terminar una auditoría. Ya, aquí en esta presentación voy a hablar sobre qué hago yo en una reunión, en una organización, una empresa para cerrar una auditoría. El objetivo de esta reunión
de cierre de una auditoría que yo voy a realizar es presentar al responsable del área auditada o de la empresa todas las conformidades detectadas con el fin de que se comprendan los resultados de la auditoría. Los auditores o yo como auditora debo formular recomendaciones para la mejora, proponer acciones correctivas o preventivas. Esta reunión debe ser guiada por mi persona, que yo voy a ser la jefe de auditoría del equipo que va a realizar el informe de auditoría de cuentas anuales. En esta diapositiva voy, ¿cuántas fases tiene una auditoría? El proceso de la auditoría varía según la firma que la realiza, porque hay algunas fases esenciales para poder realizarlo, como la realización de una reunión de la apertura para la auditoría. Aquí, ¿qué quiere decir? Para conocer la información sobre la empresa, el marco normativo y el sector de la misma. La otra, recopilación y verificación de la información de la auditoría. Aquí, ¿qué quiere decir o qué debo hacer yo? Recopilar estados financieros y otros datos de interés en los cuales se basará la opinión mía como auditor. También la preparación de las conclusiones de la auditoría. Esto debo yo presentar y preparar y analizar mediante la auditoría, y que yo voy a realizar unas conclusiones, unas recomendaciones que ayuden a la mejora de la empresa o de la organización. Y aquí en la última sería la entrega del informe final de auditoría. Entonces, en este informe final que yo voy a entregar como auditora, debe contener todo lo yo antes mencionado. ¿Para qué? Para buscar mejorar, para buscar solucionar los problemas que la empresa esté teniendo al transcurso del tiempo, ya que una auditoría es necesaria. ¿Para qué? Para dar a conocer falencias, dar a conocer hallazgos, y eso sería en cuanto a en eso debería ir en un informe final. ¿Para qué? Para tener unas futuras organizaciones o empresas de mayor competitividad. Eso sería en cuanto a esto sobre el informe final de la auditoría que yo les podría explicar. En conclusión, yo como auditora tengo la responsabilidad de elaborar un informe de auditoría debidamente estructurado, libre de incorrecciones materiales, fraude o error, dando, dando, deje, donde yo deje constancia de la vericidad de los estados financieros de alguna empresa, de alguna marca o de alguna organización. Para lograr esto, yo debo contar con una serie de herramientas que están enmarcadas en las normas internacionales de auditoría. Es todo esto en cuanto yo puedo hablarles sobre un informe final que yo debo realizar en una auditoría, y dar siempre que yo siempre debería cumplir con las éticas profesionales de un auditor, para que yo en un informe final de auditoría ponga todas las falencias, y a través de estas falencias los directivos de la empresa busquen soluciones, busquen manera de sobresalir con estas adversidades que tal vez tenga la empresa, para que más adelante tengan una buena imagen, para que tengan una buena presentación, para que los clientes acer- se, se acerquen más, o digan, no, pues esta empresa es buena, esta empresa cada vez está realizando auditorías. ¿Para qué? Para buscar una mejora en la organización o en la empresa. Es todo esto a cuanto yo puedo hablarles sobre la auditoría, sobre un informe final de auditoría. Espero que me hayan entendido. Muchas gracias.